Soy Diana García Catena, investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Voy a presentar aquí una parte de mi tesis doctoral en la cual intento profundizar en el problema de la mercantilización de los afectos en el sector de la hostelería. Es decir, en mi tesis trato de analizar cómo en la interacción entre los trabajadores, las trabajadoras y la clientela se producen experiencias, emociones, sensaciones que al final forman parte ineludible de la generación de beneficios en locales como bares, restaurantes, discotecas, pubs, etc. En concreto, en esta presentación, mi objetivo es identificar y analizar los procesos de producción y negociación de la atmósfera en locales de ocio nocturno, es decir, en pubs y discotecas. Para dar un apunte antes de seguir sobre lo que entiendo por atmósfera, digamos que en esta presentación trataré de ver qué hay detrás de cuando nosotros decimos no voy a este local, no voy a este pub, a esta discoteca porque no me gusta el ambiente que hay ahí. No me gusta el rollo que hay ahí, o sí me gusta el rollo que hay ahí, me siento bien ahí. Bueno, ¿qué hay detrás de esa atmósfera, de ese ambiente, de ese rollo? Bueno, pues para mí, cuando hablamos de definir la atmósfera, hablamos de que los trabajadores y las trabajadoras de alguna manera definen, delimitan quiénes pueden estar en el local en relación a su género, a su clase social, a su etnia, a la edad, el estilo, gusto, sexualidad, etc. Y también se define qué se puede hacer en el local y qué se puede esperar que pase en el local. Es decir, se definen las normas de comportamiento informales que atravesarán a las personas que tanto que trabajen en el local como que consuman en este. De esta forma, para profundizar en estas cuestiones, pues me centraré en la perspectiva de los trabajadores y trataré de identificar los mecanismos y la estrategia a través de los cuales trabajadores y trabajadoras pues eso, delimitan y gestionan quién puede estar en el local y quién no, y qué se puede hacer en este, es decir, las prácticas legítimas en este. Y también la segunda parte, como que trataré de profundizar también en qué ocurre cuando no todos los trabajadores y trabajadoras de un local están de acuerdo en cómo se tiene que gestionar la atmósfera, en quién tiene que estar en el local y qué se puede hacer en este. Es decir, trataré de estudiar los conflictos alrededor de la formación de la atmósfera. Para ello, lo que he hecho ha sido aplicar una metodología etnográfica basada principalmente en entrevistas en profundidad y abiertas. Son entrevistas que he realizado a 16 trabajadores y trabajadoras que son, digamos, una parte de los entrevistados totales de mi tesis doctoral, y son aquellas personas que tienen experiencia total o parcial en el ocio nocturno, es decir, en pubs, discotecas, casetas en ferias, casinos. Y bueno, digamos que su edad oscila entre los 21 y 45 años, pero la mayoría de ellos y ellas están entre los 21 y 31 años. Han ocupado diversos puestos en ese tipo de organizaciones, como pueden ser camareros, jefes de barra, encargados, relaciones públicas, y todos ellos son puestos obviamente relacionados con la interacción con la clientela. Antes de empezar ya con los resultados de esta parte de mi investigación, diré que he usado una serie de herramientas conceptuales para analizar y para interpretar la información que he producido a través de las entrevistas. A grandes rasgos diré que para mí aquellas personas que tanto como que trabajan como que consumen en los locales forman, digamos, una especie de grupo informal, cogiendo un poco los conceptos de Berger y Luckmann, de Howard Becker y de personas vinculadas, por ejemplo, al interaccionismo simbólico. Todas aquellas personas que forman parte de grupos informales, digamos que a través de la interacción producen reglas, categorías y significados que, bueno, pues se van renegociando constantemente. También yo entiendo que los pubs, las discotecas, este tipo de locales funcionan como campos sociales, cogiendo un concepto de Bourdieu. Es decir,
En ella, en estos locales, se producen luchas, enfrentamientos por definir cuáles son las reglas de juego adecuadas. Es decir, cuáles son los capitales sociales, cultural, estético, adecuados para tener éxito en este local, en este tipo de locales, ¿vale? Y todo ello en un contexto en el que las formas de trabajo son centradas en la interacción personal-clientela y están centradas obviamente en la producción emocional. Es decir, hablamos de trabajo emocional, cogiendo el concepto de Early Host Child, de trabajo afectivo, de producción de relaciones sociales, de producción de subjetividad y de trabajo estético, del uso del propio aspecto físico como símbolo de pertenencia en el local. Con esto de base paso a explicar los resultados en los que, en primer lugar, como he dicho, he identificado las estrategias de producción y definición de la atmósfera, es decir, cómo gestionar los trabajadores y las trabajadoras, quién tiene que estar en el lugar, quién se sienten atraídos por el local y qué se puede hacer en este. En primer lugar, tenemos estrategias como la limitación del acceso a diferentes grupos sociales en relación, como he dicho antes, de su género, clase social, etnia, edad. Y tenemos cuestiones como el derecho de admisión, el hecho de que el segurata diga que el aforo está completo ante un grupo social al que no le interesa que entre, el trato que reciben unas personas u otras por parte de los camareros, un poco para gestionar el hecho de que se sientan cómodos o no en ese local y se queden o se vayan. Y luego tenemos formas bastante más sutiles de atracción o expulsión de diferentes grupos sociales que tienen que ver con la gestión simbólica, con la gestión del sentido del gusto que hay en el local. Es decir, la decoración, las bebidas, la música, los precios, incluso la estética de los trabajadores y las trabajadoras pueden funcionar como recursos simbólicos que de alguna manera apelen más a ciertos grupos sociales o creen un rechazo en otros grupos sociales. Esto también se relaciona con la segunda parte de esta estrategia y mecanismos que tiene que ver con la movilización del capital social y el capital cultural de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, para atraer a la clientela, en muchas ocasiones lo que se hace es como apelar al capital social de los trabajadores, de los camareros, de los encargados, etcétera. Es decir, ellos mismos pueden movilizar sus redes sociales personales como Instagram, como Twitter, para hacer un llamamiento a que hoy vengan a consumir a su local porque hay una oferta o hay un tipo de fiesta o hay lo que sea. Y al final, pues, lo que se hace es movilizar personas que de alguna manera están relacionadas con el camarero o la camarera, el encargado, el jefe de barra, el trabajador, la trabajadora, ¿vale? También se moviliza el capital cultural, que en este caso yo entiendo que es el conocimiento que tienen los trabajadores de cómo relacionarse con su clientela, de cómo también tener un efecto en su clientela, cómo generar emociones en la clientela. Generar emociones, sensaciones como puede ser el deseo sexual, la distinción, la familiaridad, la diversión, diversos tipos de sensaciones como estas. Y esto también se vincula de alguna manera con una cuarta estrategia que me parece que es la más interesante, que sería como la disolución de los límites entre trabajador y clientela, entre productor emocional y consumidor emocional. En este sentido, pues tenemos que hay ocasiones y hay locales en los que los trabajadores entienden de alguna manera que para generar una buena atmósfera, para generar emociones en la clientela, tienen que estar también de fiesta con ellos, beber con ellos, tienen que relacionarse con ellos y es cuando el trabajador de alguna manera se convierte en consumidor de las propias emociones que él ha producido. Aquí tenemos un ejemplo, os pongo un fragmento de entrevista que me parece muy ilustrativo de esto que estoy comentando. Y bueno, como esto es un vídeo, pues podéis parar y leerlo tranquilamente y mientras pues así escuchar mi explicación. Paso ya a explicar la segunda parte de los resultados, que serían los conflictos por la atmósfera. O sea, ¿qué pasa cuando no existe un acuerdo?
entre los trabajadores y las trabajadoras acerca de quién tiene que estar en ese local y qué se debe hacer. O sea, para mí, el estudio de los conflictos me parece revelador cuando estamos buscando normas de comportamiento implícitas, categorías implícitas que no son formales, es decir, no están en la superficie, no se enuncian. Entonces, los conflictos, las rupturas, lo que hacen es que estas categorías y estas reglas pues se enuncien y salgan a flote, ¿no? Entonces, bueno, pues para analizar los conflictos habrá que preguntarse qué elementos se movilizan en el conflicto, quiénes participan en él, quién sanciona, cómo se sanciona y qué es lo que realmente está en juego. De esta forma os traigo aquí un conflicto que ocurre en relación a Juan, que es el chico que he citado anteriormente, y esto ocurre en un pub pequeño, de una ciudad capital pequeña también, de Andalucía. Resulta, os lo cuento a grandes rasgos rápidamente, que en este pub Juan llevaba trabajando como encargado desde que se inició el pub, desde que este abrió, y el jefe de Juan le dio libertad máxima para poder gestionar la decoración, poder movilizar su capital social y cultural para atraer a la clientela. Y bueno, digamos que las acciones de Juan junto con su compañero de trabajo Manuel hicieron del pub por un momento, por un tiempo, durante un año, un local de moda, un local que facturaba bastante dinero. Después de un año el pub es traspasado y entran en juego nuevos jefes. Estos jefes son una pareja, un chico y una chica de unos 30-35 años, que empieza, digamos, a movilizar su propio capital social y su propio capital social para generar otro tipo de ambiente, otro tipo de atmósfera. ¿Qué ocurre? Pues que la clientela que Juan había antes generado, que antes había atraído, era una clientela universitaria, joven, de unos 18 o 22 años, con unas nociones de corrección estética, es decir, con unas nociones sobre lo que sería el aspecto físico legítimo, que giraban en torno a lo delgado, a lo musculado, niveles de cuidado estético muy altos, indumentaria elegante, etc. Cuando entra la nueva clientela que va atrayendo los nuevos jefes con otras nociones de corrección estética, son clientela también mayor, de unos 28 a 35 años, se produce un choque entre la clientela antigua y la clientela nueva. De alguna manera, la clientela nueva expulsa a la vieja clientela, a aquellos que se consideraban como jóvenes y tal. Y aquí, en este fragmento de entrevista, está otra camarera que entra más tarde a trabajar en el pub, que muestra cómo se produce ese choque y cómo, según ella, la clientela antigua, la clientela universitaria, se ve expulsada por la no aceptación de los nuevos cánones de belleza, de atractivo, la nueva corrección estética del local. Pero también ocurre esto a nivel de camareros, es decir, a nivel de camareros no, a nivel de compañeros de trabajo. Los jefes, la jefa, el jefe, también intentan ayudar, intentan participar en el local y se sitúan ellos también como camareros, también sirven, también se sitúan en una posición visible. Entonces, aquí también se les dirige sanciones hacia su capital estético por parte de los camareros antiguos, por parte de Juan, por parte de Manuel y quizás un poco por parte de Carla. De alguna manera, pues también los camareros empiezan a señalar la incorrección estética de los jefes, de la jefe, en relación a la calvicie, a la gordura, a la no delgadez, el estilo de vestimenta, etc. Y aquí pues muestro una vez más también fragmentos de entrevistas bastante ilustrativos sobre este tipo de sanciones y sobre cómo son los propios camareros los que instituyen y luchan por decir que el capital estético que ellos tienen es el legítimo, es el que debería perdurar en el local. También se producen enfrentamientos alrededor de qué se puede hacer en el local, como he dicho antes. Alrededor de las nociones de qué es una fiesta, cómo se tiene que montar una fiesta,
qué tipo de música es la legítima. Aquí se produce un enfrentamiento entre la nueva música que se introduce, que sería la techno, frente a la antigua música, que sería reggaetón y trap. También, pues eso, cuáles son los límites de las fiestas, cuáles son los límites de los consumos de drogas, de cachimba, de otro tipo de sustancias que hay en el local, porque los jefes empiezan como a poner más límites a los consumos que había antes. Y aquí pues se produce, como digo, un choque entre los capitales culturales de los jefes y de los camareros Manuel, Juan y Carla. Para terminar, me gustaría terminar con la pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente está en juego en este tipo de conflictos? Y teniendo un poco como base todo lo que he comentado antes sobre la estrategia y los mecanismos de producción de la atmósfera. Pues para mí lo que está en juego aquí, lo que ocurre cuando Juan, cuando Manuel, cuando Carla sancionan a los jefes, a las jefas, a los nuevos clientes y clientas que llegan con otras formas de corrección estética, realmente tiene que ver con la capacidad de estos camareros de gestionar emociones, de producir emociones en la clientela. Es decir, si partimos de que los camareros y las camareras en este tipo de locales ponen parte de sí mismos, de su identidad, de su hábito, de su capital cultural, social, estético en la producción emocional, cuanto más se parezcan de alguna manera y cuanto más estén relacionados con la clientela, mejor y de forma más eficiente podrán generar emociones en estas, emociones como el deseo sexual, como la distinción, la diversión, la familiaridad, etc. Si introducimos nuevos tipos de clientela con nuevas referentes simbólicos, con nuevas nociones de corrección estética, este vínculo no será tan fuerte, no será tan eficaz para generar emociones y por ende para generar beneficio económico para el local. Entonces eso, lo que está en juego para mí es la validez y la eficacia del sí mismo, de la identidad del camarero, de la camarera, como productor emocional y como productor de beneficio económico. Y en este sentido, para mí, los locales nocturnos, con la producción emocional que en esto ocurre, se convierten en dispositivos de producción y reproducción identitaria. Y para finalizar os dejo aquí, para quien le interese, unas cuantas referencias, que son las que he usado para construir esta ponencia, y espero que os haya interesado, espero preguntas. Muchas gracias.